Uno de los medios por los cuales el Espíritu Santo fortalece nuestra fe es precisamente cuando practicamos con gozo y fidelidad y fe las ordenanzas bíblicas. Los sacramentos no son simples ritos, son imágenes vibrantes y claras del amor de Cristo por nosotros. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hemos llegado al cuarto día de esta nueva serie sobre la Reforma Protestante titulada La Reforma, volviendo al Evangelio verdadero. Cada año aquí en El Faro celebramos la Reforma en estas últimas semanas de octubre, así que quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre su relevancia para nosotros hoy. Puede que para algunos este tema sea nuevo o tal vez un poco polémico, pero te ruego que te quedes conmigo porque sé que vas a ser animado y desafiado. Ya sea que te consideres reformado, calvinista, pentecostal, metodista o lo que sea, verás que la Reforma fue un llamado a regresar a la palabra de Dios. Fue un movimiento para corregir los desvíos de la iglesia, guiándola de vuelta al camino marcado por las Escrituras. Hay una frase muy famosa: la iglesia reformada siempre reformándose. Y esa nos recuerda que como cristianos estamos llamados a mantenernos alineados siempre con la verdad bíblica en todas las áreas de nuestra vida y de nuestra adoración. Esta semana, al explorar juntos los escritos de Juan Calvino y otros reformadores, vamos a ver cómo su deseo de conformar a la iglesia a la palabra sigue siendo un desafío muy relevante para nosotros. Hoy nos sumergimos en un tema profundo y fundamental para nuestra fe: los sacramentos. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué significa realmente el bautismo y la Santa Cena en nuestra vida como creyentes? Juntos vamos a descubrir cómo estos actos que a veces damos por sentado nos llevan de la mano a Cristo mismo, y cómo cuando los practicamos con fidelidad bíblica, el Espíritu Santo fortalece nuestra fe de maneras asombrosas. Así que si tienes una Biblia, busca Levítico 10 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Bueno, mi hermano, hemos estado reflexionando juntos sobre un tratado pequeño pero profundo de Juan Calvino titulado La necesidad de reformar la iglesia. Tal vez este tema de la Reforma Protestante es nuevo para ti, o para algunos de ustedes, pero por eso quiero regresar a lo que siempre es fundamental. Una reforma es un retorno a la palabra de Dios. El intento es corregir el rumbo de la iglesia cuando se desvía del camino que marca para nosotros las Escrituras. El lema de la Reforma Protestante era iglesia reformado, siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. Y aunque tal vez no te identifiques como reformado en doctrina, si te consideras protestante, de alguna manera debes respeto a los hombres que Dios usó para traer una reforma en la iglesia del siglo XVI. Así que te invito a que pienses en nuestro tiempo de hoy como una oportunidad para ver cómo la Reforma Protestante, especialmente en lo que Calvino escribió sobre los sacramentos, fue un movimiento profundamente motivado por la Biblia. Todo lo que los reformadores intentaron lograr en este ámbito fue en su deseo de alinearse con la Biblia en la práctica de la iglesia y someterse en todo lo posible a la palabra de Dios. Por eso, en los escritos de los reformadores escuchamos frases como
inventadas por hombres o añadiduras superfluas. La pregunta siempre era, ¿cómo debe la iglesia regresar a la palabra de Dios? Esta es la evaluación que una y otra vez encontramos en el Tratado de Calvino. Y es el corazón del esfuerzo de la Reforma. Añadir algo a lo que Dios ya ha dicho corrompe la adoración que Él nos pide. Y esto ha sido un problema a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que ilustra la gran importancia que Dios da a la adoración conforme a sus instrucciones y su voluntad. En Levítico 10 leemos sobre 2 hijos de Aarón, sacerdotes, que ofrecieron una ofrenda de incienso en el altar, pero no según las instrucciones de Dios. El juicio de Dios fue severo. Levítico 10, 1 al 3 dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Esto fue Levíticos 10, del 1 al 3. Ay, mi hermano, de esta triste historia aprendemos 2 cosas muy importantes. Primero, debemos adorar a Dios solo conforme a lo que Él ha instruido. Aunque Levítico 30 prohíbe específicamente ofrecer incienso extraño, como comenta Jeremías Burroughs, no había una prohibición explícita sobre el fuego extraño. El problema no fue tanto que hicieron algo prohibido, sino que hicieron algo que Dios no les había mandado. En temas de adoración, añadir algo que Dios no ha ordenado, como vemos en Levíticos 10, es un grave error que atrae la ira y el juicio santo de Dios. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, dice el Señor, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Mi hermano, te comparto esta historia porque aunque hemos hablado esta semana sobre la situación en tiempos de la Reforma Protestante y la postura que tuvieron ante las desviaciones de la palabra que veían en su día, estos temas siguen siendo relevantes para nosotros hoy. La iglesia enfrenta los mismos retos. Mi oración es que podamos entender la importancia de estas cuestiones y que busquemos honrar a Dios como el Dios santo que es, en nuestra adoración y en cada aspecto de nuestra vida como iglesia al que nos ha salvado. Retomando ahora el Tratado de Calvino y pensando en el tema de los sacramentos, escucha lo que él observa sobre la práctica de la iglesia en su tiempo. Con respecto a los sacramentos, las ceremonias inventadas por hombres fueron puestas en el mismo nivel con los misterios instituidos por Cristo. Pues 7 sacramentos fueron recibidos sin distinción alguna, aunque Cristo designó solo 2, mientras que los demás descansan solamente en autoridad humana. Sin embargo, la gracia de Dios fue sujetada a estos, tanto como si Cristo estuviese presente en ellos. Además, los 2 que Cristo instituyó fueron atrevidamente corrompidos. El bautismo fue tan desfigurado por añadiduras superfluas que apenas un vestigio del bautismo puro y genuino podría ser trazado. Mientras que la Santa Cena no solo fue corrompida por ceremonias ajenas, sino que su misma forma fue cambiada totalmente. Los 7 sacramentos a los que Calvino se refiere son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia y reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sagrado y el matrimonio. Pero recordemos, la reforma es un regreso a la palabra de Dios y Calvino lo pone claro. 7 sacramentos fueron recibidos sin distinción alguna, aunque Cristo designó solo 2, mientras que los demás descansan solamente en autoridad humana. Así que uno de los problemas principales para Calvino y los reformadores con la práctica de los sacramentos en la iglesia del siglo XVI y aún hasta hoy en la iglesia católica romana es este: ¿dónde dice Cristo que estas cosas sean sacramentos? Es importante que cuando hablamos de sacramentos definamos lo que significa.
En iglesias bautistas, por ejemplo, y en otros círculos evangélicos, a menudo se escucha más la palabra ordenanza en lugar de sacramento, con un énfasis en lo que Cristo nos ha ordenado hacer como iglesia. No hay ningún problema en hablar de ordenanzas, pero la palabra sacramento en su uso histórico proviene de la palabra sagrada y nos recuerda que los elementos que usamos en las ordenanzas cuando son apartados para un uso sagrado simbolizan algo mucho más que simplemente agua en el río o pan y vino sobre la mesa. Tienen un uso sagrado en ese momento y por esto hablamos de sacramentos. En los sacramentos, elementos sencillos como el agua, el pan y el vino nos conducen a Cristo y a la obra que Él ha hecho por nosotros. Son símbolos que el Espíritu Santo usa para hacernos visible el Evangelio y fortalecer nuestra comunión con el Señor. Los sacramentos que Cristo instituyó son dos: el bautismo y la Santa Cena. Recordemos las últimas palabras de Jesús a sus discípulos en Mateo 28 del 18 al 20. Escucha. Acercándose Jesús, les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo en el nombre de Cristo, sino en el nombre de la Santa Trinidad. Esto es un sacramento que se celebra una vez, pero que declara una promesa eterna sobre quien lo recibe. Este sacramento nos recuerda la gracia de Dios, simbolizada en el agua, y apunta al Cristo que nos limpia con su sacrificio. Quien recibe el Evangelio declarado en el bautismo recibe una promesa eterna de la gracia de Dios. Es importante notar aquí la distinción entre la gracia de Dios, que es recibida por fe, y el error que la Iglesia enseñaba en el tiempo de la Reforma Protestante. La idea de que el sacramento mismo otorgaba gracia automáticamente. En latín esto se expresaba como ex opere operato, que significa por el hecho de ser hecho. Calvino, en su tratado, señala la necesidad de explicar con cuidado lo que realmente sucede cuando los sacramentos se observen, porque sin la predicación de la palabra se convierten en simples ritos vacíos, en lugar de ser símbolos claros que nos llevan a Cristo. Mira lo que dice Calvino. Pues para nada sirven los sacramentos, a menos que lo que el símbolo representa visiblemente se explique de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando al pueblo se le presentan nada más que figuras huecas con que alimentar el ojo, mientras que no oigan doctrina que los puedan dirigir al fin apropiado, miran no más lejos que el acto externo. De ahí aquella superstición pestilencial, bajo la cual, como si los sacramentos fueran por sí solos suficientes para la salvación, sin sentir la menor preocupación de que la fe o el arrepentimiento estén presentes, o aún de Cristo mismo, se apegan más al símbolo en vez de lo que éste representa. Este punto nos lleva a considerar la importancia de explicar los sacramentos a la luz de la palabra de Dios. Podemos ver esto en el segundo sacramento instituido por Cristo, la Santa Cena. Escucha lo que dice Lucas 22 del 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: Intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Cristo explicó el significado del pan y el vino cuando instituyó la Santa Cena como un sacramento perpetuo para su iglesia.
Esta celebración nos lleva a recordar su cuerpo y su sangre, entregados por nosotros. No es un rito vacío que en sí mismo otorga gracia. Es una oportunidad para disfrutar comunión con aquel que da la gracia a los pecadores. Es interesante y quiero que lo veas conmigo como desde los tiempos de la iglesia primitiva ya había una necesidad de reforma en la manera de celebrar la Santa Cena. En 1 Corintios 11, el apóstol Pablo señala cómo la iglesia había pervertido algo tan sagrado, convirtiendo la cena del Señor en una ocasión para el pecado y la división. Nota cómo Pablo trata este problema. Primero, explica con claridad lo que debe practicarse y luego denuncia las desviaciones, recordando a la iglesia el plan de Cristo para este momento tan importante en nuestra adoración a Dios como cuerpo de creyentes. Escucha 1 Corintios 11 del 17 al 33 en la voz de Taimí. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Gracias, Taimí. Ya para terminar, quiero que quede muy claro el propósito de una conversación como esta. Yo sé que meditar en problemas y errores puede parecer a algunos como un ejercicio en vano, algo irrelevante o incluso demasiado negativo. Pero quiero responder a esta queja con las palabras de Calvino, como si los sacramentos hubieran sido dados para otro fin o uso que el dirigirnos por la mano a Cristo. Es fundamental, mi hermano, ser fieles a la palabra de Dios en todo y cuanto más en cosas que nos llevan por la mano a Cristo, los sacramentos. Estos fueron instituidos para dirigirnos directamente al Señor. Y Cristo quiere que nuestra fe sea firme. Y uno de los medios por los cuales el Espíritu Santo fortalece nuestra fe es precisamente cuando practicamos con gozo y fidelidad y fe las ordenanzas bíblicas. Los sacramentos no son simples ritos, son imágenes vibrantes y claras del amor de Cristo por nosotros. Así que nuestra fe siempre se encuentre firme en aquel cuyo nombre fue puesto sobre nosotros en nuestro bautismo y cuyo sacrificio es proclamado y recordado cada vez que venimos a la mesa de su pacto de gracia. Recuerda, estos sacramentos nos llevan de la mano a Cristo. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención.
Hermano, hoy hemos reflexionado sobre algo profundo. La importancia de seguir a Cristo con fidelidad, especialmente cuando se trata de los detalles más sagrados de nuestra adoración, el bautismo y la Santa Cena. Estos no son simples rituales, sino poderosas imágenes de la gracia que hemos recibido de Jesús. Mi hermano, que no caigamos en la trampa de verlos como símbolos vacíos, sino que siempre nos lleven a mirar al Salvador que nos amó y nos llama a una relación viva y auténtica con Él. Y Cristo te invita hoy a confiar en su obra perfecta, si todavía no has confiado, para que camines cada día en su amor. Oremos. Padre, hoy te damos gracias. Te damos gracias porque en el bautismo, Señor, entendemos cuánto amor tú nos has mostrado al descender a la muerte y resucitar para darnos vida. Señor, gracias porque a través del bautismo, Señor, escuchamos cuánto nos amas. Podemos ver cuán grande es tu amor. Y Padre, gracias porque en la Santa Cena podemos oír de nuevo, Señor, que tu cuerpo fue entregado por nosotros, que tu sangre fue derramada para darnos perdón. Padre, si hay alguien que todavía no ha creído, que hoy crea y reciba de ti perdón y vida eterna. Es en el nombre de Cristo que lo pedimos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Reforma, volviendo al Evangelio verdadero. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.